Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a las invitadas al programa en el día de hoy. En primer lugar, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida, como siempre, a este programa. Muchas gracias, buenos días. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Dori, tiene que ver con un anuncio que ha hecho la Casa Blanca, porque el presidente Barack Obama piensa viajar a Cuba a finales del mes de marzo, a finales del mes entrante. Estados Unidos mantuvo rotas las relaciones diplomáticas con Cuba desde el 3 de enero del 61 hasta el 20 de julio del año pasado. Fue anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de diciembre de 2014. Pero es que no va un presidente estadounidense a Cuba desde 1928, cuando estuvo allá Calvin Coolidge. ¿Qué impacto podrá tener este viaje de Obama a La Habana? Tiene mucho impacto, es un impacto histórico, porque no solo es el primer presidente en ir a Cuba desde 1928, es el segundo presidente de Estados Unidos en viajar a Cuba en la historia de este país, y más en este momento en el que estamos en plena campaña electoral. La Casa Blanca anuncia de un día para otro que, porque sabíamos que Obama tenía una intención, había prometido que él quería visitar La Habana antes de terminar la presidencia. Lo que no imaginábamos es que iba a ser tan pronto. Los cálculos apuntaban quizá después de las convenciones o incluso después de las elecciones, para no afectar al proceso electoral, porque sabemos que hay muchos republicanos que ya están poniendo el grito en el cielo por este viaje. Pero de hecho es un viaje histórico que, según explica hoy su viceasesor de Seguridad Nacional en la prensa, intentando un poco frenar esta avalancha de críticas que se avecinan, ¿por qué hacer este viaje ahora, cuando el mismo presidente Obama prometió que no iría a Cuba hasta que La Habana no cumpliera con algunas mejoras, sobre todo en el territorio de los derechos humanos? ¿Por qué de repente sí? ¿Por qué de repente sí el presidente de Estados Unidos va a poner un pie en Cuba sin haber visto concesiones explícitas por parte del régimen de los Castro a Estados Unidos? Y según explica la Casa Blanca hoy, y estoy segura que según escucharemos al presidente de Estados Unidos próximamente explicar, primero y fundamental es porque la política de Estados Unidos hacia Cuba nunca funcionó, no ha funcionado en estos 50 años, y es hora de cambiarla, que es un poco el argumento esencial que maneja la Casa Blanca en todo este tiempo. En segundo lugar, porque creen que es un paso lógico en este proceso de acercamiento, de normalización de las relaciones. Estamos viendo todas estas medidas de apertura, pues ahora un poco la culminación sería la visita del presidente de Estados Unidos. Y después está este tercer punto, que quizás sea menos idílico o menos utópico, que es la propia apertura de Cuba en sentido también económico y financiero, donde Estados Unidos ya no quiere perder influencia política en la región, pensando sobre todo en Venezuela, pero no quiere perder tampoco influencia económica, pensando en la apertura que está realizando Cuba estos últimos años, este último año y medio. Estados Unidos tiene que darse prisa y pisar el acelerador si no quiere perder cierto territorio. Así que estaría esta doble parte, ¿no? Por un lado, imaginar al presidente de Estados Unidos, cuando llegue a Cuba en un mes, ese discurso que lanzará ante los 11 millones de cubanos, que será la primera vez que un presidente lleve allí un mensaje, el mensaje con los valores americanos, y por otro lado esta parte más económica del interés que tiene Estados Unidos realmente en la apertura de Cuba, que es un interés mucho más práctico. Dice Ben Rhodes, Muni, el asesor del presidente Obama, y justamente en el artículo que ha publicado, que otro de los motivos del viaje sería apoyar el afán, el interés del pueblo colombiano de llegar a la paz en estas negociaciones que llevan más de 3 años entre el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Santos, y las FARC en La Habana, y se espera que la fecha de firma del acuerdo de terminación del conflicto sea el 23 de marzo. Claro que últimamente tanto el gobierno colombiano como las FARC han dicho que posiblemente haya que postergar un poco esos días. ¿Será que este anuncio de Obama logrará que las FARC y el gobierno colombiano pisen el acelerador y firmen ese día? Muy posible, porque es muy frecuente que estas conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se motiven más por elementos externos que por elementos internos. La visita del Papa, la visita de Obama, es muy seguro que sea una especie de acelerador, y para Obama es una oportunidad de oro para matar 2 pájaros de un tiro a la hora de cimentar su legado con América Latina. Imagínense ustedes lo doblemente histórico que es que el presidente de Estados Unidos visite La Habana y de una vez asista a algún tipo de firma de proceso de paz entre el gobierno y las FARC. A mí me llama mucho la atención cómo Obama está en este momento operando con relativa impunidad.
toma decisiones con gran libertad en estos últimos meses de su mandato y seguramente, siendo una Casa Blanca muy cautelosa, han medido con mucho cuidado cuál es el mejor momento para ir a Cuba. Como decía Dori, es bastante sorprendente que sea tan rápido porque se esperaba que iban a dejar un poco que no se volviera un tema electoral. Ya se volvió un tema electoral, es un tema que ya han salido los dos senadores cubanoamericanos a denunciar, pero es también posible que dentro de esos cálculos decidieran que era mejor hacerlo pronto, llegarán otros asuntos que van a preocupar a la campaña de aquí en adelante y que cuando ya lleguen a la época de las convenciones, eso será agua debajo del río. Obama ha ido y ha regresado, se ha vuelto una especie de héroe de la pacificación de América Latina y saldrá de su presidencia con un legado bien robusto en la región. Me parece además que los negocios entre Estados Unidos y Cuba han ido aumentando. Hubo justamente en las últimas horas una reunión entre Penny Pritzker, la secretaria de Comercio, con Rodrigo Malmierca, el ministro de Comercio Exterior de Cuba. Han aumentado en un 30% las autorizaciones aquí en Estados Unidos en el 2015 con respecto al año inmediatamente anterior de apertura de negocios en Cuba. Es verdad que hay que anotar esto siempre, que en lo que se refiere al embargo comercial, eso depende, sigue vigente y eso depende del Congreso estadounidense donde hay mayorías de la oposición republicana, tanto el Senado y en la Cámara. Pero es que Obama también va a la Argentina, a su país, y usted ha escrito un artículo en Clarín sobre ese asunto. ¿Qué relevancia tiene este viaje? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué llama la atención? Bueno, entiendo que este anuncio está un poquito opacado seguramente por la trascendencia histórica del viaje de Obama a Cuba y también por la posibilidad de que asista a la firma de un acuerdo de paz, ¿no? con Colombia. Pero realmente que esté incluido en este viaje por la América Latina, que esté incluida la Argentina, es realmente una fuerte señal para el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Ustedes saben que hubo 12 años de unas relaciones muy tensas entre Estados Unidos y la Argentina durante el gobierno kirchnerista, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner después, y desde que asumió el Mauricio Macri como presidente, ahora en diciembre del año pasado, ha habido un cambio completo en el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina. Hubo señales muy concretas de Estados Unidos. Por ejemplo, ha levantado la prohibición que tenía Estados Unidos sobre el otorgamiento de créditos a la Argentina por parte de los organismos internacionales, en un momento en que eso le viene realmente muy bien a la Argentina. Hay intercambio de funcionarios, han ido varios funcionarios importantes del Departamento del Estado de la Argentina, hay intercambio en cuestiones de seguridad. Del lado del gobierno de Macri también hay unos nuevos gestos, ha sido... Al contrario que el gobierno de Cristina Kirchner, ha sido bastante crítico con la situación de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Es algo que el gobierno de Estados Unidos reconoce mucho, incluso en el comunicado en el que anunciaba la visita a la Argentina, decía que felicitaba o reconocía los esfuerzos de Macri por ser líder de los derechos humanos en la región, una referencia sobre el tema venezolano. Así que esto significa un fuerte espaldarazo al nuevo gobierno y a las reformas económicas que está emprendiendo, en un contexto en que está negociando con los fondos buitres también, en que busca inversiones internacionales. Creo que en esto el presidente Macri se ha notado una ficha. Hay otro asunto, Muni, aquí en Estados Unidos que tiene que ver con esta discusión ya desde hace varios años entre grandes compañías tecnológicas y el gobierno estadounidense, compañías como Facebook o como Twitter, repito, por una parte, con la administración central de este país. Resulta que una jueza, y aquí está en primera página del diario The New York Times, una jueza acaba de ordenarle a Apple, la empresa que fabrica los iPhones, que desbloquee el iPhone de una de las personas, de uno de los autores de los atentados del 2 de diciembre en San Bernardino, en California, en uno de esos tiroteos que ya son casi habituales aquí en este país, donde hubo 14 personas que perdieron la vida. Pues el CEO, el presidente ejecutivo, como se diría en español, de Apple, el señor Tim Cook, dice que Apple no quiere desbloquear el teléfono de este terrorista, podría llamarse así, porque si lo hace, sentaría un gravísimo precedente en el sentido de que entonces cada vez que ocurra un atentado o cuando haya determinado tipo de acontecimientos, Apple tendría que desbloquear los teléfonos y posiblemente algunos gobiernos, y no solo el estadounidense, sino en otros países, podría tener la facilidad de desbloquear el teléfono. Apple muestra siempre como una de sus grandes fortalezas el hecho de que los clientes tienen privacidad. El señor Tim Cook ha decidido apelar esta determinación y además los presidentes de otras compañías como Jan Koum, el presidente de WhatsApp, están respaldando al presidente de Apple.
¿Tiene razón aquí el presidente de Apple o tiene razón el gobierno de los Estados Unidos y la justicia estadounidense? Yo pienso que tiene razón el presidente de Apple, que está haciendo su trabajo de una manera muy polémica, pero muy acertada. Esto es la pelea de la empresa mejor valorada de Estados Unidos contra el gobierno más poderoso del mundo. Y también es una gran división en la polarización existe en que Apple se puede ver como el campeón de la seguridad o el defensor del terrorismo. Y creo que la posición que ha tomado es una posición pragmática empresarial y es dar el mensaje público. Y es muy raro ver a Tim Cook dando tantas declaraciones. Es un hombre que ha permanecido mucho, un poco detrás de las cámaras. Y es dando declaraciones en el sentido de tranquilizar también a sus inversionistas, a sus clientes, a otros países y dando un mensaje de seguridad y de tranquilidad, que además ha subido la acción de Apple en las últimas horas, de esta es una empresa que respeta la privacidad por encima de todo. Eso para los negocios es bueno, porque muy seguramente en otros países hay personas que están muy cuidadosamente mirando esta noticia y el desenlace que pueda tener, porque van a considerar si Apple o no, vende o no la privacidad de los clientes a cualquier costo. Pero si el atentado hubiera sido en su ciudad, en Colombia, ¿usted pensaría igual? Si yo fuera del FBI, pensaría que Apple está completamente equivocada. Como ciudadana me parece una decisión muy polémica. Yo lo que creo es que Apple está haciendo su trabajo, el presidente de Apple, y es defender a sus clientes de las brechas de seguridad. A nivel internacional hay muchísima resistencia a la intromisión del gobierno de Estados Unidos en la privacidad de los ciudadanos. Por tratarse de un terrorista, obviamente moralmente tendría una función para cumplir, pero en términos de negocio creo que está haciendo lo correcto. Muy seguramente también esto se resuelve en privado, en una conversación entre el FBI y Tim Cook, pero la posición pública de Tim Cook es la acertada. ¿Y si el atentado hubiera sido en España, por ejemplo, de un terrorista o una persona que hubiera cometido un atentado a nombre de la banda separatista vasca ETA, que ha cometido muchos atentados terroristas? Yo es que siempre con estos debates de seguridad me pregunto hasta qué punto son reales o son un poco teatro. No sé si me explico. Es decir, evidentemente que a Apple le interesa vender esta imagen de yo defiendo la privacidad de mis usuarios, pero precisamente son estas empresas tecnológicas las que más interfieren en nuestra privacidad con nuestro permiso, pero Apple, Facebook, que tienen nuestros datos personales de por vida y que nos incluye propaganda de lo que hemos buscado en los buscadores de Internet sin nuestro permiso dentro de la propia página, porque sabe exactamente todos nuestros pasos en Internet. Es decir, quizá con toda mi ignorancia tecnológica, pero yo me pregunto, ¿de verdad esto no lo podía hacer el FBI sin permiso de Apple? Estamos hablando de desbloquear un teléfono, es sencillamente no lo que está pidiendo. Apple tiene unas restricciones de seguridad altísimas que ha hecho justamente para tratar de contrastar con Google, que son los grandes acumuladores de información privada, y tecnológicamente yo no esta puede. parte es la que no sé si me creo, porque teniendo en cuenta que el gobierno estadounidense lee nuestros correos, esos acuerdos ya existen con las compañías tecnológicas. Entonces, ¿hasta qué punto esto de verdad es nuevo o nos están vendiendo un poco el teatro para que los usuarios nos quedemos más tranquilos? Hay un funcionario de Apple que decía en forma reservada que en realidad lo que más molestaba no era esto, sino que el gobierno de Estados Unidos o el FBI se lo hubiera pedido públicamente a Apple, quizás por abajo de la mesa. Entonces eso forzó a que toda esta polémica salga a la luz. Pero lo que está sucediendo aquí es que esta polémica ya no es esta pelea solo entre Tim Cook de Apple y el gobierno de Estados Unidos o el FBI, sino que ya casi se convierte en la pelea entre Silicon Valley y el gobierno de Estados Unidos, porque han salido a apoyar, como vos decías, Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, todos los grandes magnates y las grandes empresas de Silicon Valley. O sea que esto trasciende mucho más a lo que sucede en la pelea entre Apple. Pero hay otro tema que vos decías, esto también es importante y el debate ha crecido tanto entre defender la privacidad y hasta qué punto el gobierno puede meterse en los teléfonos de la gente en defensa de la seguridad nacional, porque este es un caso muy especial, ¿no? Sobre todo es un terrorista o es alguien que ha cometido una matanza brutal en los Estados Unidos. Entonces suena este debate mucho más, ha crecido mucho más porque, bueno, no es una sospecha de terrorismo, sino es algún caso concreto de una persona que mató a 14 personas. Pero no sabemos exactamente qué acuerdos haya firmado. Es decir, las empresas tecnológicas Silicon Valley nos vende que esta pugna con el gobierno de Estados Unidos, cuando el escándalo de la NSA, por ejemplo. Sí. Pero no sabemos exactamente si luego por la puerta de atrás se han firmado otros acuerdos para poder acceder hasta cierto punto de información. Yo creo que ahí estamos un poco a ciegas los ciudadanos a veces. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, ahora que hablábamos de Venezuela, sobre ese país, porque el presidente Nicolás Maduro en las últimas horas tomó una serie de medidas que tienen que ver con la economía. Una, la más importante, es que aumentó por primera vez en 17 años el precio de la gasolina. Venezuela es quizá el país donde hay mayores reservas de petróleo del mundo, y para los venezolanos el precio de la gasolina pues debería ser lo más bajo que se pueda, y en efecto el precio de la gasolina en Venezuela es muy bajo. Pues Maduro aumentó el precio, lo multiplicó por 60, repito, por 60, y con todo y eso, con todo y el aumento, la gasolina en Venezuela sigue siendo barata. La idea es que, y así lo explicó Maduro, ahorrar $800 millones al año en subsidios que le paga el gobierno venezolano a la industria petrolera. En otras ocasiones en que ha habido aumentos de la gasolina ha habido problemas en Venezuela. Justamente en 1989 se produjo lo que se llamó el Caracazo, cuando mucha gente se echó a las calles y hubo disturbios. Ha dicho el presidente Maduro, por otra parte, que piensa aumentar los salarios, pero lo que a la gente se le ha quedado en la cabeza es el aumento de la gasolina. ¿Muestra esto una crisis muy honda en las finanzas venezolanas? Bueno, no es necesario que haya sucedido esto para mostrar la crisis honda en las finanzas venezolanas, que realmente la economía venezolana está en estado calamitoso desde hace varios años por toda esta serie de cuestiones que mencionabas. Lo que sí creo que es importante en este caso es que el presidente Maduro rompió un gran tabú, que era el aumento de la nafta, que es algo que en la región y el país y la economía de Venezuela viene pidiendo a gritos, esos niveles irrisorios de que uno puede cargar un tanque de nafta o de gasolina del automóvil por el precio de un café, es algo insólito en el mundo. Había un gran tabú por lo que vos decías, porque con el último gran aumento en las naftas estalló el Caracazo, entonces se preveía que podía haber un gran estallido social si eso sucedía. Fue un gran avance en ese sentido de ajustar las cuentas, pero no alcanza, Juan Carlos. Yo creo que esto, como decía el analista Luis Vicente León, los anuncios de Maduro son como sal de trufas arriba de un bife o de una carne podrida, ¿no? Entonces no alcanza. Yo creo que si Maduro sigue acusando a la escena internacional, a los capitalistas de derecha que quieren voltearlo, etcétera, y no hace reformas mucho más profundas en medio de una crisis de petróleo, por supuesto, esto no va a funcionar, no va a alcanzar. Munillas. Yo creo que las medidas de Maduro, que fueron 5, la más polémica fue el alza de la gasolina, es como prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Hizo algunas medidas que son necesarias, son tardías e insuficientes, pero que son necesarias para ver si se puede enderezar en algo la economía o por lo menos parar la sangre de la economía venezolana, pero subió los salarios. Entonces, de alguna manera trata de mitigar lo que él considera sería el grandísimo impacto para el pueblo venezolano a través de medidas populistas, pues fiscalmente irresponsables, como es aumentar el gasto público en la subida de los salarios. Yo no sé realmente por qué no ha habido más rechazo incluso entre el pueblo venezolano a estas medidas que son tan supremamente, digamos, inexpertas y chambonas, y mientras tanto la inflación en 720% según el Fondo Monetario y muy seguramente mucho más alta según el ciudadano venezolano. Eso de eliminar una de las 3 tasas de cambio, es decir, son medidas, son paños de agua tibia para una economía colapsada. Chambonas, para traducir al español de España, quiere decir como en España chapuceras. Me había quedado con la duda. Una chapuza, en Colombia es una chambonada o una chambonería, una torpeza. Último asunto, porque nos queda minuto y medio, quiero oír la opinión de Doris sobre este tema. Hay cumbre hoy de la Unión Europea porque el próximo 23 de junio tiene lugar un referéndum en el Reino Unido a ver si ese país se mantiene dentro de la Unión o no. Es conocida la distancia que hay entre, o el escepticismo que hay en algunas personas en el Reino Unido con respecto a estar en la Unión Europea. La señora Margaret Thatcher decía justamente, primera ministra británica, que Dios había separado convenientemente al Reino Unido de Europa porque allí está el Canal de la Mancha. Lo que pasa es que está pidiendo el primer ministro David Cameron, y le están ofreciendo los señores de la Unión Europea, y están dispuestos a aceptarlo, que en cierto modo en el Reino Unido se discrimine a los trabajadores europeos de cierta forma. Por ejemplo, si un trabajador polaco está en el Reino Unido, le pagarían como prestaciones a sus hijos, a los hijos, digamos, que estén en Polonia, dineros mucho menores que los que le pagarían a un trabajador si es francés, por decirlo de alguna manera. Habría una gran discriminación aquí.
¿Qué puede ocurrir en esta cumbre? ¿Será que van a frenar los europeos la salida, o por lo menos un voto a favor del no, de que se vayan de la Unión Europea en este referendo del 23 de junio? Bueno, en Europa se da por hecho que eso ya está cerrado, que el acuerdo ya está cerrado y que esta cumbre de hoy es casi más una dramatización, una puesta en escena de la crisis, pero que a puerta cerrada el acuerdo ya está hecho y que ya se ha evitado el Brexit, como se dice allí, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero hay que hacer una dramatización o una puesta en escena porque efectivamente Cameron tiene que volver a casa con algo, tiene que volver a casa con algo que enseñar a su pueblo, que les está pidiendo efectivamente que hay ciertas desigualdades que hay que solucionar. ¿Cuál es el problema? Que ya solo el debate, ya solo poner sobre la mesa esta dramatización, esta posibilidad remota en este momento, pero es una posibilidad de que Gran Bretaña saliera, eso ya es un problema para la Unión Europea y eso ya mueve los cimientos de una construcción que, como sabemos, en los últimos 4 o 5 años, sobre todo por la crisis económica y ahora por la crisis de los refugiados y otras crisis de soberanía en cada uno de los países miembros, Europa está en crisis y esto ya mueve los cimientos de una construcción que ya estaba bastante débil en los últimos años. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Paula Lugones, Dorito Uribe, Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.